años de Ángel Ricardo Martínez Benoit, y nosotros vemos con gran complacencia realmente esta presentación de su primera obra. Es alguien a quien, si bien no conozco de pequeño, sí hace algunos años, sí lo conozco desde el nacimiento de esa beta periodística, y lo molestaba porque le decía que él iba a ser el Ryszard Kapuscinski panameño. Entonces le digo, acuérdate de mí cuando seas famoso, porque poca gente en esos momentos creía que ese ingeniero realmente pudiera llegar lejos en la carrera de periodismo. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la presentación de esta obra, de Marruecos a Kenia, Crónicas de un panameño en África, con la presentación de un video que sería una especie de resumen de lo que fueron estos reportajes que Ángel Ricardo presentó y las crónicas que él realizó en África. Vamos a verlo. Cinco meses, 7 países y más de 6.000 kilómetros recorridos. Mi viaje llega a su fin. Me encuentro en Nairobi dando una vuelta por un mercado, comprando los 4 recuerdos materiales que me llevaré a Panamá. En mi memoria se halla el resto. Parece que fue ayer cuando cruzamos el estrecho de Gibraltar y pisamos África por primera vez. From the TV of Panama. Marruecos fue el primer país. Todo era nuevo. El fervor hacia el rey, las manifestaciones en la calle y la melodía de los minaretes. Y las Medinas. La primera vez que entré en una, quedé sorprendido. El mundo árabe está lleno de bazares, pero se conocía Panamá. Panama Canal, and I know about the whole free trade in Panama, how actually Chinese. Momentos más extraordinarios de la historia reciente, la llamada primavera. Él viene en representación del ingeniero Barranco de Gas Natural Fenosa, empresa que hizo posible la publicación de esta obra. Sí, buenas noches a todos y a todas. Primeramente, pedirle las disculpas de nuestro Regional Manager, el ingeniero Ricardo Barranco de Gas Natural Fenosa. En verdad, para nosotros es un placer participar en este tipo de eventos. Voy a dar lectura de las palabras que el ingeniero Barranco había preparado para este evento. Mensaje del Regional Manager Centroamérica y de Caribe, ingeniero Ricardo Barranco, con motivo de la presentación del libro de Marruecos a Kenia. Muy buenas noches, estimado Ángel Ricardo Martínez, invitados especiales, representantes de los medios de comunicación. Gas Natural Fenosa en Panamá se ha caracterizado por su incondicional apoyo al enaltecimiento de la cultura y valores de nuestra sociedad. Cuando nos invitan a formar parte de proyectos o acciones dirigidas a fortalecer y fomentar las actividades culturales, nos honra participar. Este es un caso de nuestro amigo Ángel Ricardo, a quien hemos visto desafiar los obstáculos para llegar a desarrollar un periodismo investigativo y por qué no aventurero, más allá de las fronteras, y lo más importante, su interés en compartirlo con todos los panameños. Cuando Ángel nos comentó acerca de su idea de escribir un libro donde recogiera toda esa experiencia vivida en esta travesía por 9 países, nos reafirmó aún más su espíritu aventurero y de superación. Nos da muchísimo gusto poder ser parte del sueño de este joven que hoy nos da la oportunidad, a través de su libro De Marruecos a Kenia, de adentrarnos a la cultura, política, religión, entre otros detalles y realidades de estas naciones que Ángel Ricardo ha logrado contextualizar en sus crónicas. Especial. Iván Gordón, doctor Miguel Antonio Bernal, Ángel Ricardo. Desde el momento en que nosotros vimos esa serie de reportajes que enviaba Ángel Ricardo, realmente nos impactó. Y casualmente le comentaba a mi compañera, le decía, es exactamente lo que nosotros necesitamos en televisión. Periodistas que realmente se atrevan
a escudriñar, a investigar y sobre todo a ofrecer a los televidentes ese periodismo de altura, esa profundidad. Y me impactó más el ver que tan joven Ángel Ricardo se atrevió en esa aventura, llegar a estos sitios, nada fácil, pero sobre todo con el interés de cubrir esa información y para que nosotros tuviésemos la oportunidad de conocer de cerca la realidad que se vive allí. Y a mí realmente me impactó mucho, me impactó, y todavía tengo la esperanza de que nosotros en las pantallas de televisión podamos ofrecer ese periodismo. No el periodismo simple que normalmente vemos en televisión, sino eso de profundidad, investigaciones profundas. Hace falta realmente en la televisión panameña que se haga ese tipo de periodismo y que no nos quedemos simple y sencillamente en cubrir el hecho que se da sin profundizar. A mí me da mucha tristeza y tengo que confesarlo, lamentablemente es así. Pero felicito a Ángel Ricardo Martínez porque yo sé que él tiene una gran propuesta para este país y sobre todo a su edad, escribir todos estos documentos que se publicaron a través de La Estrella, incluso a través de una revista en Colombia, todo lo que él ha presentado hoy día es precisamente el interés y el talento que tiene ese joven panameño para ofrecer. Y conversábamos en el café donde siempre nos encontramos en las tardes, Ángel Ricardo Martínez, de esa mancuerna espectacular que él logró precisamente con su camarógrafo allá en estas tierras, y él con su texto, cómo iban hilvanando todo a través de imágenes, cómo se puede transmitir toda esa información. Yo lo felicito profundamente y de verdad, si no han tenido la oportunidad de leerse ese libro, se lo recomiendo, porque en cada una de esas historias realmente hay algo muy interesante que contar y que quizás cada uno de ustedes pueda pasar a otras personas, a familias, para que lean este texto. Esto es lo que nos llena de orgullo a nosotros como periodistas, como panameños, ver cómo un joven dedicado al periodismo hoy día ha traspasado esas fronteras y ha escrito estas páginas sumamente interesantes. Te felicito, Ángel Ricardo Martínez, que no sea el primero ni el único libro, sino que haya muchas historias más y que no sea precisamente de África, sino que tengas la oportunidad también de transmitir de otros conflictos que se dan hoy día en el mundo. Mil gracias por esta gran oportunidad y gracias a cada uno de ustedes por esta presencia aquí en la presentación de este libro de Ángel Ricardo Martínez. Gracias. Gracias, José. Ahora le dejamos con el doctor Miguel Antonio Bernal. Le invitamos a que recopilase junto con Monchi Stout en varias conversaciones que sosteníamos con él, después de haber leído, claro está, sus crónicas a través de La Estrella y conociendo más de cerca a Ricardo por relación de amistad con nuestro amigo Ángel, su padre y consagrario, y sus hermanos aquí presentes. Esta tarde yo quisiera decir muchas cosas, pero me dice Ricardo que el tiempo está ajustadísimo, así que voy a lo concreto, como se dice. Quisiera uno tener tiempo para poder retratar un poco mejor las cosas que Ricardo nos transmite en esta compilación de sus crónicas de un panameño en África, porque él nos lleva, creo yo, a compartir algo más que una simple aventura de un joven que busca cruzar líneas geográficas que dividieron civilizaciones. Recorre miles de kilómetros, nos dice más de 11.000 kilómetros, 5 meses, 9 países, para buscar respuestas, pero va acumulando preguntas que hoy comparte en este compendio que, sin ser una bitácora, es un tejido de rimas, como él mismo nos lo dice en su trabajo, que recogen vivencias, verdaderas vivencias, tan variadas, tan diversas, pero unidas todas en estas páginas que se convierten en una llama encendida, creo yo, por la chispa de este joven valor panameño, de este joven periodista que no deja de ser en ninguna página un panameño en África. Y eso me llamó poderosamente la atención y que nos recuerda, como él mismo dice, lo similares que somos los seres humanos y los distintos que nos empeñamos en parecer. La obra de Ricardo, si bien es una recopilación de crónicas de su recorrido, nos retrata la vida de pobreza, caracterizada por el estancamiento, por el inmovilismo estructural
por la tendencia al subdesarrollo, por la continua amenaza de la ruina total y por la difusa situación de búsqueda de soluciones. También nos permite constatar que vivimos en un mundo de constante y rapidísima transformación y que no se puede seguir pensando y actuando como si nada hubiese cambiado. Es más, entre el tiempo que él escribió la obra y hoy, no solamente encontramos en la misma la confirmación de sus observaciones, hay momentos en que uno cree que él escribió eso esta mañana con lo que está pasando en Egipto o con lo que ha pasado también en los otros países. Y él nos lo dice a página 37, cubrir guerras había sido mi sueño, y lo realiza. No seré yo quien juzgue a los rebeldes, pero en los ojos de muchos vi la corrupción que la guerra deja en el alma. Esto refleja una observación muy prístina de parte de un joven que apenas descubre todo un mundo nuevo. Nos dice también más adelante, el verdadero objetivo, hablando de la situación de la revolución, no fue mejorar la vida del pueblo, sino exclusivamente la virulenta humillación del tirano caído, cuando hace su observación al llegar a Trípoli. ¿Cómo puede una sola persona, un solo ser humano, acumular tanto poder?, se pregunta Ricardo, y más adelante, cuando nos retrata toda una serie de situaciones que le toca pues constatar, vivir. Yo creo que con las crónicas de Ricardo estamos nosotros extremadamente, diríamos, satisfechos y contentos de poder contar en Panamá con alguien que nos demuestra a través de estas crónicas en una forma tan sencilla, tan humana, que los jóvenes definitivamente están mejor informados, son mucho más inteligentes, más capaces y son más capaces de expresarse, más ágiles, más maduros intelectualmente que quienes los han precedido. Eso es lo que yo he encontrado en el trabajo de Ricardo y eso da una gran satisfacción de ver pues que recoge él, Mariela mencionaba a Kapuscinski. Yo creo que en la obra de Ricardo también se recogen una serie de elementos que Kapuscinski, que también fue un grandísimo periodista, diría yo, y conocedor de África, cuando decía que dentro de los elementos específicos del oficio de periodista, y lo vemos en el trabajo de Ricardo, no solamente en estas crónicas, porque él ahora también escribe en la prensa y uno se regala con sus análisis y con sus informaciones, que el periodismo debe tener una cierta disposición a aceptar el sacrificio de una parte de nosotros mismos, y eso está en las crónicas de Ricardo. La constante profundización de nuestros conocimientos, y eso es lo que él ha hecho. Él no dejó la ingeniería, sino que fue a profundizar sus conocimientos en ese oficio de periodista que es tan noble y que es tan lindo, sobre todo en la pluma de jóvenes como Ricardo Martínez. También el no considerar la profesión como un medio para ser rico. Uno lo va encontrando rápidamente en sus comentarios, y el ser éticamente correctos. Y la experiencia es fundamental en el oficio de periodista, y él la fue a buscar y creo que la obtuvo. La fuente principal de los conocimientos periodísticos son los otros, y eso lo vemos a lo largo de todas las páginas del libro. Son los otros los que lo llevan a trasladar con sus palabras toda una serie de hechos, de vivencias, de reflexiones que encontramos. A mí me gustaría poder compartirles, pero si lo hago entonces me adelanto a la lectura que estoy seguro ustedes van a saborear mejor cuando tengan el libro en sus manos. Pero yo creo que con lo que ha hecho Ricardo, y termino dentro del tiempo, ¿no? El verdadero periodismo es intencional, y Ricardo definitivamente está lleno de intenciones y de decisiones. Aquel que se fija un objetivo, y él lo dice rápidamente, él tenía un sueño, y él estudió para realizar ese sueño, se preparó, fue a Holanda, fue a Chile, fue aquí, fue allá, estudió antes de adentrarse en ese viaje que por momentos pues le producía miedo. Cuando él nos deja en sus páginas la clara intención de provocar algún tipo de cambio, puesto que no hay otro periodismo posible, sino es aquel que busca el cambio. Y allí me permito traer a colación a Alberto Moravia y Kapuscinski. Son dos escritores que fueron a África, pero como el mismo Kapuscinski lo dijo en un momento dado, Moravia fue a escribir y Kapuscinski decía: yo era un esclavo de mi trabajo obsesivo. Yo creo que eso fue lo que hizo Ricardo.
él no fue a escribir, él fue realmente motivado por una vocación periodística, por una obsesión de hacer algo concreto, lo logra, y también es de mucho ánimo que él, a lo largo de su recorrido, en todo momento, él hace algo que no es muy habitual en nuestros medios, y es ir contra la corriente, y él lo logra. Va a lo largo de su recorrido contra la corriente en todos los sentidos, no solamente en el sentido literal, sino también las dificultades, todo lo que tienen que afrontar para cruzar una frontera, para poder hacer una entrevista, para poder compartir las situaciones que le tocan vivir. Y cuando nos dice, por ejemplo, en la página 64, ninguna diferencia es suficiente para evitar una amistad. Los seres humanos, dice, entre otras cosas, también que buscan la lucha en África, que repito, en ninguna página, Ricardo, y esa es una particularidad que he visto en él hasta en su hablar, en ninguna página deja de ser panameño. Y yo creo que nos da una lección, porque nosotros vivimos momentos en que creo, en las cosas que transcurren en nuestro país, nos corresponde ser ante todo panameños, como nos enseñó Justo Arosemena. Muchas gracias. Yo creo que está todo dicho, prácticamente, pero yo quisiera transmitirle una imagen personal de Ricardo, porque me parece muy importante, sobre todo en el periodo y la época en que estamos viviendo en nuestro país. Ustedes saben que en este país hay una profunda y gravísima crisis educativa que ha tenido y tiene consecuencias terribles en todas las profesiones, en todas las generaciones que van surgiendo de esa catástrofe a que han llevado la educación pública. Pues bien, quiero advertirles, por si no lo tienen claro, que Ricardo es un ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, para que empiecen a saber a quién tienen enfrente. Y si los abogados y los periodistas, no me dejarán mentir, aquí un gran periodista, un gran abogado, cometen las faltas de ortografía espantosas que vemos incluso en los subtítulos, en los cintillos que pasan en televisión, las cosas espantosas que da vergüenza, y en los periódicos igual, ¿verdad? ¿Verdad? Y va a ser para todos nosotros un gran orgullo. Hay una especialidad a la que él se ha dedicado, que es el periodismo internacional, que sabemos pues que Panamá no ha sido muy generosa en la creación de ese tipo de periodistas. Pero dudo yo mucho que en los próximos años por venir vaya a surgir una estrella en el periodismo internacional tan firme, con tanta fuerza y que conquiste tanta admiración como él. Solo deben leer lo que escribe cada semana en la prensa y se darán cuenta de que es así. Muchas gracias. Voy a empezar haciendo unos agradecimientos y después algunas cosas que quiero aprovechar para decir ahora que tengo la atención de tanta gente. Primero quiero agradecer a mi familia, a mis padres y mis hermanos que nunca dejaron de apoyarme y jamás me demostraron la preocupación que en algún momento pudieron haber sentido en los lugares que me metía. Sea donde sea, cuando hablaba con ellos, siempre recibía palabras tranquilizadoras, como si yo me metiera en guerra o me metiera en lugares pobrísimos todos los días. Nunca me demostraron que tenían miedo y por ende ese miedo no pasó hacia mí y por eso les agradezco y por siempre haberme apoyado. Cuando decidí dejar la ingeniería y siempre en la vida. En segundo lugar, aunque no esté aquí, quiero mencionar a mi socia Lidia Pedro, mi compañera de viaje que vivió todo lo que está en el libro. Tomó casi todas las fotos, hay un par que son mías, aunque soy un pésimo fotógrafo. Y también filmó todos los videos, editó todo ese video y muchos más. Lidia es una de las periodistas más inteligentes, trabajadoras, intrépidas que hay en el mundo. De hecho, hoy aterrizó en el Kurdistán iraquí para hacer unos videoreportajes para la agencia para la que trabaja, la agencia Rutli de Rusia. Y aunque no me pueda escuchar, quiero que sepan ustedes que siempre la tengo en la mente y para mí fue un honor trabajar con ella.
También quiero agradecer a La Estrella, por supuesto, fue el diario que por primera vez me dio la oportunidad para escribir, a pesar de que yo nunca había publicado nada. Y aunque creo que no hay nadie de La Estrella aquí, quiero agradecerles, por supuesto, a Gerardo Berroa, a Juan Luis Correa, al doctor Ebrahim Asbat, que aunque no está tampoco, me dio el honor de escribir el prólogo del libro, y sobre todo a Pilar Calderón, que tampoco está, pero es mi madre periodística, la considero mi madre periodística porque siempre, desde el primer día, creyó en mí y en lo que era capaz de hacer. También quiero agradecer a la gente de Metcon, por supuesto, por haberse arriesgado a recibir reportajes de África de una persona prácticamente desconocida. Sin ellos, ni el viaje de África, ni el viaje de la India que hice un año después hubiera sido posible. Y bueno, con respecto al libro, ya aterrizando un poco más, agradecer a Miguel Antonio Bernal y a Don Monchi Stout, por supuesto, que fueron las grandes mentes que me inspiraron a realmente poner estas crónicas en un libro. Y no solo eso, sino que me dieron la idea de pedir el financiamiento al señor Barranco para que financiara la obra, a lo que él accedió. Así que, por supuesto, al señor Ricardo Barranco, al señor Gordón y a toda la gente de Unión Fenosa, muchas gracias. También quiero agradecer a la gente que imprimió el libro, Sasha López, que fue la diseñadora, y Oscar Coronel, que es el dueño de la imprenta Elan Gráfica en Vistahermosa. Vayan, es una muy buena imprenta. Fue una odisea editar y todo lo que conlleva el libro, pero me alegro que lo hayamos logrado. Y también, obviamente, quiero dar las gracias a la prensa, que es mi empleadora actual, y sin duda es el mejor diario que hay en este país. Obviamente, gracias por ayudarme a promocionar el libro y por ayudarme a organizar esto, y por darme la oportunidad de publicar mis análisis todos los domingos ahí. En especial quiero agradecer a Fernán Molino, que fue el que me convenció de venir en saco y corbata, y sobre todo a Tania Fernández también, que no solo me ayudó con la finalización del libro, con la edición, con todo, sino con la organización de esta presentación, y que ha sido el mayor apoyo que he tenido en la prensa hasta ahora. Muchas gracias. También quiero agradecer a todos mis amigos, sobre todo a los chacas que están por ahí, que llevan aguantándome desde hace más de 15 años, y a todos los compañeros y colegas, tanto periodistas como ingenieros, y todos los que han creído en mi trabajo, ¿no? De todos ellos, obviamente quiero mencionar a Mayela Lloyd con mucho cariño, que fue la primera que se atrevió a llamarme el Capuchinsky panameño, un apodo que por lo menos por ahora no considero merecer, pero que me halaga mucho, obviamente, ¿no? Y bueno, me hace feliz que todos estén aquí, así que muchas gracias. Realmente en los 5 años que llevo practicando el periodismo, o sea, digamos que he tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente, ¿no? Gente de todas clases, gente de todos los países, gente de todas las clases imaginables. Por eso me siento muy privilegiado. Pero hasta ahora solo hay una persona que realmente me arrepiento de nunca haber entrevistado, y ese es Howard Zinn, un gran historiador estadounidense, que fue el primero que se atrevió a contar la historia estadounidense desde el punto de vista de los oprimidos. Zinn, que ya murió hace más de 3 años, dijo que la educación puede y debe ser peligrosa. Hoy, ahora que me encuentro presentando un libro en esta extraordinaria feria, quiero invitarlos a todos a reflexionar sobre la educación que le estamos dando a nuestra población. Porque quien les habla es un orgulloso producto de una educación peligrosa. Desde muy niño, mis padres me alimentaron los rincones más profundos de mi imaginación y mi conciencia social y política con lo mejor de la literatura universal. Es difícil creer en fronteras leyendo a Julio Verne o a Isaac Asimov. Es inevitable enamorarse del espíritu humano al conocer la vida de Alejandro Magno, de Aníbal o de los grandes generales romanos como Cayo Mario, Sila, César, que terminaron conquistando el mundo. Y es imposible no convertirse en un rebelde leyendo las obras de Huxley o de Orwell. Para algunos, esto es demasiado para un adolescente. Para mí significó el inicio de una curiosidad insaciable por entender el mundo. Quizá era inevitable que me terminara convirtiendo en periodista. La idea siempre me fascinó, pero mi amor por las ciencias exactas se impuso, y tras 6 años de estudio terminé graduándome de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Tecnológica, y con mucho orgullo. Jamás fui ingeniero para quedarme sentado en una oficina. Recuerdo la cara de mi padre cuando le dije, justo apenas me gradué, que me quería ir de voluntario a una ONG en Kenia. Y recuerdo también haber abierto una cuenta de banco para irme a Nepal a enseñarle inglés a los monjes budistas a cambio que me dieran los secretos para una vida más feliz.
En ese momento el budismo y la causa tibetana me hacían hervir la sangre. Nunca logré combinar la ingeniería con mi sed del mundo. Conseguí un trabajo en Panamá y naturalmente me empecé a aburrir. Y cada análisis, cada documental, cada página del New York Times, Foreign Affairs, cualquier medio global que leía, era un pasito más hacia la realización de que yo no quería combinar nada. Yo lo que quería era presenciar y escribir la historia del mundo. Fue exactamente hace 5 años, en agosto, que decidí dejarlo todo por ser periodista. Y aunque quizás suene cursi, cuando uno logra alinear mente y corazón en una decisión, el universo parece conspirar a tu favor. El viaje que dio origen a este libro terminó en Kenia, precisamente donde moría por ir como voluntario. Y hace un año, mientras entrevistaba a la ministra de Asuntos Exteriores de la Autoridad Central Tibetana en Dharamsala, India, le contaba cómo un documental sobre la lucha de su pueblo me sacó lágrimas de rabia y en cierta manera me inspiró a ser periodista. Y me dice ella, mira dónde estás ahora. En ese momento no se me salieron las lágrimas de milagro. Pero esta vida no se trata solo de cumplir los sueños propios. Al contrario, creo que la felicidad más grande de mi corta carrera la viví en Libia, cuando visité por segunda vez el campo de refugiados improvisado de Sidi Bilal, en las afueras de Trípoli. Allí, cientos de negros subsaharianos habían huido de la violencia, habían tenido que beber agua del mar, lo habían perdido todo. Durante el día, los rebeldes los venían a buscar y los llevaban a realizar trabajos forzados, como recoger los escombros de la guerra sin ningún tipo de paga. En pocas palabras, esclavitud. Y por la noche, esos mismos rebeldes llegaban, les pegaban, les robaban y violaban a sus mujeres. Nosotros fuimos el primer equipo de televisión en filmar Sidi Bilal. Nos habíamos ido de ahí tras haber visto lo último de lo último, los nadies de la humanidad, los que no valen absolutamente nada. A día de hoy no he podido olvidar lo que vi allí. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de regresar y mostrarles los reportajes que habíamos hecho sobre ellos. Sus sonrisas, sus miradas y la esperanza y la alegría que vi en sus rostros compensa cualquier otra cosa. Fue el momento más feliz de mi carrera porque ahí entendí que nosotros, los que tenemos techo, ropa, comida y libros, tenemos el deber moral de trabajar para ellos. Por eso la educación debe ser peligrosa, porque al obtenerla y entender quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, nos convertimos en una amenaza para el poder establecido. Y las amenazas deben ser destruidas. Todos los periodistas aquí lo saben bien. Lo sabemos, pero a veces se nos olvida. He pasado el panameño preocupándose por los negros africanos, los árabes, los hindúes o los tibetanos. Es una pregunta difícil de responder. Quizá la educación peligrosa que me regalaron mis padres me impulsó a pensar sin fronteras, a considerar todos los sufrimientos humanos por igual, estén donde estén. El mundo, al fin y al cabo, enfrenta amenazas globales, como el cambio climático, que requerirán cada vez más un mayor conocimiento entre todas las razas, religiones y culturas. Pero además, hay 3 razones que encuentro particularmente importantes de decírselas. La primera es la existencia de hilos invisibles que nos unen a todos. Pocos panameños prestaron atención a la caída de Muammar Gaddafi hace 2 años. Quizá porque aún menos panameños conocen la estrecha relación que mantuvo con la dictadura. Y más aún, el rol que jugó el régimen libio en los peores años de la crisis. El mundo, he aprendido viajando, está muchísimo más interconectado de lo que pensamos. La segunda razón es la facilidad con la que aceptamos que otros nos cuenten historias que podríamos experimentar directamente. Para muchas personas es normal que la CNN o la BBC nos cuenten lo que pasa en cualquier rincón del mundo. ¿Por qué, me preguntaba yo, aceptamos que un británico nos explique la cultura africana? A día de hoy no tengo la respuesta. Quizá porque en el fondo tengo miedo de terminar encontrándolo. Finalmente, hago lo que hago porque quiero a este país. Y me rehúso a aceptar que a Panamá, que quizás es el país que más depende de los asuntos internacionales en el mundo, le importe un comino ese mundo. Porque además de ser ilógico, es contraproducente. Después de haber logrado uno de los grandes triunfos diplomáticos de la Guerra Fría, nuestra decadencia a nivel internacional ha sido dramática. Y creo que estamos tocando a fondo. Hoy en día, Panamá es el único país que, albergando uno de los 10 puntos más estratégicos de la geopolítica internacional, vive en la indigencia diplomática. Y la culpa, que quede claro, no es de este gobierno, ni del anterior, sino del deterioro social e intelectual que estamos experimentando como país. La culpa, en otras palabras, es de todos. En muchos aspectos tengo la impresión de que este país funciona en piloto automático. En esas circunstancias, la ignorancia es lo que es hoy, un factor anecdótico del que algunos incluso se vanaglorian. Pero si las cosas cambian, y todo siempre cambia, el precio a pagar puede terminar siendo altísimo. Panamá necesita desesperadamente educación. Iniciativas como la Feria del Libro son parte fundamental, pero ni de cerca suficiente de lo que debemos hacer para volver a elevar la cultura de este país. Pero hoy, desde aquí,
quiero proponerles que además de dar educación, demos educación peligrosa. Enseñémosle a los jóvenes a atreverse y a nunca jamás darse por satisfechos. De lo contrario, les estaremos enseñando a conformarse, a aceptar el mundo como es. Y en estos momentos, eso es lo último que el mundo y que este país necesita. Muchas gracias. Una insaciable sed por conocer el mundo fue lo que motivó al periodista Ángel Ricardo Martínez a recorrer de Marruecos a Kenia. Esta es la obra que presentó hoy en la Feria Internacional del Libro de Panamá. Bueno, el libro son más o menos 21 crónicas en 9 países distintos de África, todos los países que hay entre Marruecos y Kenia. Todas las cosas que vivían, o sea, y no solo lo que vivía, sino el contexto político, religioso, social de cada país. Bueno, primero quería describir lo que veía y luego quería hacerle ver en cierta parte a los panameños que no hace falta que la CNN o que la BBC vayan allá y nos cuenten cómo es, sino que nosotros podemos ir directamente y ver ciertas cosas que ellos no podrían ver. Entonces, ver que en muchas maneras, tanto la gente del África árabe como la gente del África negra se parecen mucho a nosotros. Antes, más o menos sabía ciertas cosas porque las había leído, pero de leer a experimentarlas de primera mano y a ver cómo son las cosas en realidad, hay una gran diferencia. Y obviamente conocer gente de diferentes culturas, ver cómo son los otros países al otro lado del mundo, es una experiencia que como te dije, eso digamos para toda la vida te cambia, ¿no? Y nunca vuelves a ser el mismo y realmente quieres transmitirle a los demás que ellos también lo pueden hacer y tratar de que la gente viaje también y conozca, ¿no? En Panamá no hay ese tipo de género, pues, o sea, ni periodístico ni de literatura, y es una mezcla no solamente de lo que veo, o sea, no es solamente una descripción de cómo es, sino es una explicación de por qué es como es. Y yo creo que a través de eso nos damos cuenta también de cuánto nos parecemos, pues, y de que realmente las diferencias que nos cuentan muchas veces en los medios que hay entre un musulmán y un cristiano, por ejemplo, son una cosa más cosmética que otra cosa, en realidad no existe.